En nuestro tercer capítulo de Discipulado vamos a ver ahora lo que es la santidad. Ya vimos la salvación, cómo debemos vivir después, qué es el paso siguiente, y esto es la santidad. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad, cuando nosotros tomamos el texto en el que fue escrito ese pasaje bíblico que acabamos de leer, que fue escrito en griego, la palabra santidad es agiasmos, que significa santificación. ¿Qué es santo? Santo que está dedicado o consagrado a Dios. Consagrar, hacer sagrado a alguien o algo. ¿Y qué es lo que es sagrado? Que está dedicado a una divinidad o a su culto, o que está relacionado con esta divinidad, con la religión o con sus misterios. Normalmente la persona cree que ser santo es como ser intachable, ser perfecto, y la verdad es que santidad es apartar, consagrar, dedicar la vida al servicio de algo. Y uno puede consagrar su vida al servicio de Dios sin ser lo que la gente considera hoy fanático, que dicen que nos perdemos de todo lo que es la entretención y la vida, solamente porque nos apartamos de cosas que en realidad no nos llaman la atención ni nos sirven. En Hebreos 12:15 la Biblia ya empieza a hablar sobre el tema de la santidad, pero no apuntando directamente a ella, sino que dice, en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, la salvación, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, ¿qué es lo que provoca la amargura? La falta de perdón es una de las cosas que provoca la amargura, que la va manteniendo, que la va alimentando. La gente que es amarga normalmente no es querida, es más bien rechazada. La gente se aparta un poco de la gente que es amarga porque anda siempre mal geniada y todo ese tipo de situaciones que no es grato estar con alguien que es así, mañoso, no. La gente más bien busca la gente que sea más liviana, que sea alegre, ¿cierto? Entonces por eso dice que la amargura puede contaminar a otro, porque de repente, ya llegó este mañoso, ya uno ya no anda con mucho ánimo. Pero lo que habla la palabra y hace mucho hincapié en esto es sobre el perdón. El perdón es súper importante. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios te perdonó, perdona. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, si Dios me perdonó, yo debo perdonar. En el versículo anterior leíamos, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, en Mateo 21:22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, 490 veces. No quiere decir esto que uno debe perdonar solamente 490 veces, que es una manera de, o es un argumento literario que permite explicar que uno no debe cansarse de perdonar. Así como Dios no se cansa de perdonarme a mí y de perdonarte a ti, uno no debe cansarse de perdonar. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo tengo que perdonar para que Dios me perdone, y no es porque Dios diga, mira, si tú no perdonas yo no te pienso perdonar, no. El asunto va por acá, es que si yo no perdono tengo rencor. Eso es algo que es un pecado, el rencor es un pecado, la falta de perdón es un pecado. Por lo tanto, si yo no perdono a otro, me mantengo en ese pecado sin poder pedir perdón, ¿cierto? Debo arrepentirme de mi pecado para que Dios me perdone. Por lo tanto, yo debo buscar perdonar. Yo sé que hay cosas que realmente cuesta mucho hacer, pero si uno le pide a Dios, Dios te da la fuerza. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? También dice, en Él, refiriéndose a Dios, está tanto el querer como el hacer de las cosas. Si yo no quiero o no puedo hacer, tengo que pedirle a Dios que me ayude a querer y poder hacer, ¿cierto? Hay una palabra que dice que uno debe amar al enemigo. ¿Quién puede amar a aquel que te está hinchando, que te está haciendo daño, que te está molestando? Es difícil perdonarlo. Normalmente uno lo mira y quiere que
le caiga un rayo y le vengan todas las penas, ¿cierto? Pero el asunto es que si Dios dice que uno lo haga porque se puede, si bien uno por uno mismo no puede, pídale ayuda al Señor para que el Señor le ayude y lo mueva a uno a poder perdonar. En Mateo 6, 9, 12 está el Padre Nuestro, dice: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo no perdono, ¿con qué cara pido perdón? Yo sé, hay cosas que son difíciles de perdonar. Hay cosas que duele mucho perdonar. Hay cosas que nos han hecho cuando somos niños. Yo, de hecho, sufrí daño de niño y que me costó perdonar. Y la consecuencia de eso, todavía lidio con ella, todavía tengo que luchar contra eso, ¿cierto? Tuve parientes que fueron muy con una actitud muy dudosa que me causó mucho daño. Es más, hay cosas que incluso escuché después, cuando ya más adulto, que siempre me quedaron dando vueltas y que de repente la gente llega y dice y que te provocan daño. Y normalmente la gente que está herida solo quiere herir, ¿cierto? Porque es como que uno quiere que todos paguen lo que a uno le pasó, pero no es el camino. No es así el camino. Si nosotros leemos en Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Eso fue cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cierto? Se burlaban de él, le decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate. Se burlaron de él cuando le taparon la cabeza y le pegaban, le decían: si eres Dios, chúntale a ver quién te pegó. Fueron muy humillantes con Jesús. Sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que dice? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Sí, yo sé que más de algunos así, sí, pero Jesús era Dios, podía hacerlo todo. Pero Esteban no era Dios. Esteban fue un discípulo. Y en Hechos 7, 59, 60 dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, ¿cuál sería la actitud normal de alguien? Si lo están apedreando, dejen de apedrearme y y toda la cuestión. Es una actitud que es común. La gente normalmente cuando va caminando y alguien va así, le pega un empujón, no le dice: ay, disculpe por haber estado en el lugar que usted iba a ocupar. No, dice: fíjate por dónde anda, y ¿cierto? Es la actitud que la gente tiene. Pero no es a lo que Dios nos está llamando. Y uno dice: chuta, qué difícil. ¿Quién va a poder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él está tanto el querer como el hacer de las cosas. Donde yo no puedo, Dios sí puede. Dios es el Dios de lo imposible. Si Él me perdonó, ¿yo cómo no voy a perdonar? No digo que sea fácil. No digo que sea una cosa que, ya sabes que voy a perdonar, ya perdono. Pero hay que soltar el perdón. Uno tiene que decir: yo te perdono. Uno tiene que hablar de eso. Uno tiene que usar la voz para decir: yo perdono, y pedirle al Señor. Yo muchas veces en oración le digo al Señor: Señor, me cuesta perdonar la actitud de esta persona, pero yo te pido que pongas amor en mi corazón por esa persona y me ayudes a perdonar, porque yo no puedo, solo no puedo. Y así he logrado perdonar ofensas muy grandes, cosas que me han hecho de cuando yo era un niño, que me marcaron y con las que todavía tengo que estar lidiando, como decían delante. Son cosas que van a arrastrarse quizás por cuánto tiempo, pero yo lucho contra eso y le pido a Dios que me ayude. Y he podido perdonar a gente que me ha provocado mucho daño. Y esto no es porque yo sea un santo, un super, no. Soy tan pecador como cualquiera que está escuchando o viendo este video. No soy mejor que mis padres, decían los antiguos, y es verdad. Yo no soy mejor que nadie. Soy muy afortunado porque Cristo me miró y Él me dio la oportunidad de ser sano de la falta de perdón y poder romper y sacar de mí esas raíces de amargura que lo único que logran es
provocar infelicidad en la gente. Cristo es la solución. Hay gente que dice, oye, ¿tú encontrás respuesta a todo en la Biblia? Sí, las cosas que más importantes que uno tiene están en la palabra del Señor. Ahí hay sanidad, hay perdón, hay salvación. Los antiguos siempre decían, Cristo sana, salva y transforma. Yo digo, Cristo salva, restaura y sana. Si este video te sirvió, dale un like para que el algoritmo de YouTube se lo presente a otras personas que también busquen respuestas sobre este tema o aprender algo. Y si quieres, deja tu comentario, tu consulta. Que el Señor te bendiga.